Último bloque de Plural. Invertimos hoy el formato tradicional, podemos hacerlo. Así que vamos a cerrar con nuestro columnista, con Nicolás Andorno. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. Muy bien, hoy el columnista cierra. Hoy cierra el columnista. Bien, bueno. ¿Con qué temas hoy, Nico? La psicopatologización y el efecto de fascinación que genera esto en la sociedad, ¿no? Cuando hablo de la psicopatologización me refiero al fenómeno de los trastornos mentales. ¿Fascinación que genera, dijiste? La fascinación que genera, le pensé mucho el concepto este, ¿Cómo definir el efecto que producen los cuadros, los diagnósticos psicopatológicos o psiquiátricos, los diagnósticos en la sociedad, en el paciente, en el entorno del paciente y en la sociedad en general? Y ese efecto me pareció interesante pensarlo como el efecto de fascinación. La fascinación no como algo que le parece a todo el mundo maravilloso o divertido, o genial, sino pensar la fascinación en términos de encandilamiento. Estar fascinado es estar encandilado. Es como cuando uno va en la ruta y otro te pone una luz alta de frente y te encandila y no te permite ver el camino. Y ahí está el efecto de fascinación, digamos, ¿no? La fascinación. En el caso del diagnóstico, bueno, los diagnósticos se encandilan, los diagnósticos fascinan, y lo que no dejan ver no es el camino, sino lo que no dejan ver es a la persona. Los diagnósticos se transforman en una especie de estampilla en la frente de alguien, cuando alguien es diagnosticado. Como una suerte de etiqueta. Como una suerte de etiqueta, y que a partir de esa etiqueta, automáticamente quien era Pepito, deja de ser Pepito y se transforma automáticamente en una especie de diagnóstico con patas. Donde él no es tenido en cuenta, sus gustos no son tenidos en cuenta, sus pensamientos no son tenidos en cuenta, su historia es arrasada y obnubilada por esta cuestión de el diagnóstico, ¿no? Esto que lo que produce, ¿no? Tiene esquizofrenia, le diagnosticamos diciendo vos, diagnóstico de TOC, ¿no? Entonces, bueno, Foucault bueno, que es un crítico, Michel Foucault, un crítico, un filósofo y crítico sobre todo de las cuestiones de los movimientos psiquiátricos en los años 60, del Mayo francés, proponía justamente, decía que cuando una persona es diagnosticada se realiza sobre él una descarga discursiva que promueve una nominación de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la nombra, la persona deja de ser la persona para transformarse justamente en la estampilla, en la etiqueta que está ahí adelante, ¿no? Esquizofrénico. El esquizofrénico. Antes era Pepito, que era medio raro, que tenía salidas medio raras, ahora es, ojo, tiene esquizofrenia, ¿no? Entonces, digo el esquizofrénico porque puedo decir un montón de diagnósticos psiquiátricos, inclusive, bueno, en la infancia es mucho más terrible, ¿no? Con el diagnóstico de TEA. Entonces, pero más allá de describir este efecto que tiene la cuestión de los diagnósticos a nivel de lo social y demás, me parece interesante pensar acerca de cuál es la base, cuál es el fundamento de estos diagnósticos. Todos los diagnósticos psicopatológicos, los diagnósticos en salud mental, se realizan sobre la base de un manual que se llama DSM. Este manual es elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría, que en realidad no es americana, es norteamericana, porque la base está en Estados Unidos. Quienes los miembros que conforman esta asociación elaboran las diferentes versiones de estos manuales. DSM es una sigla, de un nombre en inglés que no me animo a reproducir, pero que de alguna manera quiere decir Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. ¿Lo hace quién? La Asociación Americana de Psiquiatría. De psiquiatría. Sí. Conformada también por una serie de miembros que no solamente son psiquiatras, en teoría hay también psicólogos, trabajadores sociales, filósofos. Y lo interesante de esta asociación es que en el 1952 lanza el primer DSM. Esta innecesidad de clasificar o categorizar los trastornos mentales no nace de la Asociación Americana de Psiquiatría, nace en el 1700 con Pinel, el creador de los manicomios, y sigue con Bale, Kraepelin, bueno, un montón de autores, sobre todo europeos, y Estados Unidos de alguna manera toma esta impronta de categorizar o clasificar o nomenclar, mencionar, nombrar de alguna manera los diferentes padecimientos humanos, padecimientos mentales, y lo exacerba, porque en el 52, cuando realiza el primer manual de CM, con 112 trastornos, ¿sí? Comienza siendo una especie de revista en comparación con lo que son las versiones posteriores. El DSM-2 en el año 68 ya cursa con 178 trastornos. El DSM-3 en los años 80 ya está por encima de los 300 trastornos.
En el año 94, 1994, sale la versión 4, la del DSM-4, que todavía algunos siguen utilizando la versión número del DSM-4, y hay más de 400 trastornos, y en la versión número 5 tenemos más de 520 trastornos, que es una versión que sale en el año 2013. Es la versión donde aparece el diagnóstico de TEA, por ejemplo, el famoso diagnóstico de trastorno del espectro autista. Entonces digo, en diferentes versiones se fueron aumentando muchísimo la cantidad de trastornos. Y uno puede decir, bueno, van descubriendo nuevos trastornos. Pero la realidad es que el DSM no explica los trastornos. No habla del proceso mórbido, no habla del desarrollo de la patología, ni siquiera qué la causa. Lo que simplemente hace es describir, clasificar, ponerle un nombre y describir. Y sobre esa descripción, los profesionales estamos de alguna manera medio obligados a tener que utilizarlo, ¿no? Y medio obligados me refiero por cuestiones de exigencias administrativas, ¿no? Y de esa manera el DSM se transforma en una especie de mal necesario. Mal porque claramente termina resultando una máquina de etiquetaje de personas, claro. Personas que sufren, ¿sí? Personas que realizan sus posibilidades. Muchas veces los diagnósticos o las consultas diagnósticas son promovidas por las personas del entorno del paciente que se ven un poco afectadas por este funcionamiento del paciente, ¿no? Y lo interesante también es que estos DSM, cuando clasifican o te categorizan una enfermedad mental, no lo hacen sobre una base científica, sino lo hacen sobre una base política, moral, porque no hay una base científica que determine que antes había 400 y pico de trastornos y hoy 500, que antes existía el trastorno de autismo de Asperger con el DSM-4 y hoy no existe más los trastornos generalizados del desarrollo y existe el grupo de los TEA. Este grupo, estos miembros de la Asociación Americana de Psiquiatría, uno de estos miembros propone un nuevo diagnóstico, le da una fundamentación y los demás votan. Y por una cuestión de consenso se determinan, ¿no? Digo, sobre este fundamento que claramente tiene que ver con la opinión particular, inclusive de una sociedad que es la sociedad norteamericana, que muy poco tiene que ver con la realidad latinoamericana nuestra. Con el resto del mundo, claro, y la nuestra, ¿no? Sobre todo. Tal cual. Que también no concibe o no considera las circunstancias que tiene la persona. Por ejemplo, en el DSM-5, la cuestión del duelo no excluye el diagnóstico de depresión. O sea que si vos perdiste un ser querido, perdiste un proyecto muy deseado o tenías muchas expectativas y vos te sentís mal por esa pérdida, entonces automáticamente tenés depresión. Tenés un trastorno de depresión. O sea, no considera que vos estás en duelo. Después aparecen trastornos nuevos como, por ejemplo, el trastorno disfórico premenstrual, que es cómico si uno lo piensa, ¿no? El trastorno disfórico premenstrual es un trastorno mental que con incidencia en las mujeres y que tiene que ver con una cuestión de irritabilidad, disforia, ¿no? Antes de que le venga la menstruación, digamos, ¿no? Cuando eso es totalmente normal. Entonces, el DSM te clasifica como un trastorno mental no solamente conductas anómalas o anormales, ¿no? Entonces, en el DSM-2, por ejemplo, la homosexualidad era considerada un trastorno mental. Y en el DSM-3 desaparece como trastorno mental. ¿Y cuál es el fundamento? El fundamento es moral, el fundamento es político, no es científico. Esta es la base de la cual surgen los diagnósticos mentales, de la cual las personas se hacen tanto drama, ¿no? A veces con los diagnósticos. Un diagnóstico que debería de alguna manera implicar un lenguaje común entre diferentes profesionales de diferentes áreas, un diagnóstico que de alguna manera debería orientar acerca de cuál es el padecimiento o el sufrimiento de esa persona, termina siendo, ¿no? un mal necesario. Yo les había traído un ejemplo de cómo opera el DSM, ¿no? Con el ejemplo que es uno de los 500 y pico de trastornos del DSM-5, que es el trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, que tiene como criterio para el diagnóstico un patrón persistente de preocupación por el orden, la perfección y el control de sí mismo, de los demás y las situaciones. Este patrón, el famoso TOC, personalidad TOC, el famoso trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, se manifiesta por la presencia de por lo menos 4 o más de los 8 ítems que voy a leer ahora. Me es interesante, ¿no?, que todo el equipo escuche también y que ustedes en la casa también puedan ver, a ver si realmente... Y que se etiquete. Y que vayan viendo, ¿no? Vayan anotando porotitos de acuerdo a estos 8. El primero dice preocupación por los detalles, reglas y horarios, organización y listas. No es mi caso, fíjense ustedes.
El segundo, esfuerzo por hacer algo a la perfección que interfiere con la finalización de la tarea. Podríamos pensarlo. 3. Devoción excesiva al trabajo y la productividad, no debido a necesidades financieras, dice del DCM, ¿no? Estamos en la Argentina, ¿no? ¿Cómo sería un trabajar sin necesidades financieras, ¿no? De trabajar por hobby, sería bueno. Lo cual resulta en el abandono de actividades recreativas y los amigos. 4. Escrupulosidad excesiva, meticulosidad e inflexibilidad con respecto a cuestiones o valores morales. 5. No. Falta de voluntad para tirar objetos gastados o inútiles, incluso los que no tienen valor sentimental. Yo ya acá creo que voy por el segundo, tercero, estoy medio jugado ya. 6. Renuncia a delegar o trabajar con personas a menos que esas personas estén de acuerdo en hacer las cosas exactamente como los pacientes la quieren. Qué lindo sería. Y yo quiero destacar esta cuestión de los pacientes, porque cuando estaba reescribiendo, yo iba a poner como ellos quieren, pero el DCM dice como los pacientes quieren. Entonces ya automáticamente se está hablando de una persona con una enfermedad mental. Claro. Por tener estas características que son más normales y más cotidianas que el arroz con leche, digamos. Después, un planteamiento mezquino al tener que gastar dinero para ellos mismos u otros porque ven el dinero como algo que deben guardarse para futuros desastres. Y el último es actitud rígida y obstinada, o sea, ser un poco cabeza dura. Si tenés 4 o más de 4, tranquilamente podés estar expuesto a ser etiquetado, si es que vas a consulta, y ahora entiendo por qué tanta gente resiste ir a consultas en salud mental, a ser diagnosticado con trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, ¿no? A mí me parece interesante porque es muy fuerte y es muy bravo lo que pasa a veces en la sociedad, ¿no? Cuando una persona, un allegado, un familiar, una pareja, un amigo es diagnosticado. Todos se agarran los pelos de punta, todos quedan como diciendo, yo no sabía que tenía TOC, yo no sabía que tenía autismo, yo no sabía que tenía esquizofrenia, yo no sabía que tenía bipolaridad y ahora me doy cuenta que claro, con razón. Y en realidad los diagnósticos, digamos, ¿no? Son sobre esta base. Los diagnósticos deberían ser manejados con muchísimo más responsabilidad ética y profesional por parte de los profesionales y también con mucha más responsabilidad y con mucha más confidencialidad, ¿no? Tal cual como lo propone la ley de salud mental. Nicolás, seguimos con este tema en la próxima columna, porque me quedaron 100 preguntas. Ok. Gracias, Nico. De nada. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchas gracias.